Hola, muy buenos días, hermanas. Hoy vamos a empezar con una nueva serie del libro de Santiago, pero vamos a conocer quién era Santiago. Primeramente, esta carta se cree que fue escrita en el año 45 después de Cristo en Jerusalén. Santiago, a quien Pablo se refiere como Jacobo o Jacob, era hermano de nuestro Señor Jesucristo, así viene en Gálatas 2:9 y en Hechos 12:17. Y hermano del apóstol Judas, que también viene en Judas 1:1. Y fue el líder de la iglesia de Jerusalén por 30 años. A este escrito se le conoce como la epístola general o universal. Su carta está influenciada por el libro de Proverbios, especialmente del capítulo 1 al 9 y del Sermón del Monte. Y Santiago fue uno de los pilares de la iglesia, así lo dice en Gálatas 2:9, y fue martirizado en el año 62 después de Cristo, aproximadamente de acuerdo con el historiador Josefo. Santiago no era creyente. Eso lo vemos en Juan 3:5, en Juan 7:3 al 5. Él tuvo su encuentro después de que Cristo resucitó, y se cree que después de ese encuentro resultó su conversión. Y él estuvo también aguardaba la prometida llegada del Espíritu Santo, como lo mencionan en Hechos 1:14. Y del encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesús después de haber resucitado, lo leemos también en 1 Corintios 15:7. Es importante estos datos que les digo, hermanas, porque en este libro y esta porción de la palabra de Dios que Dios utiliza a Santiago para exhortarnos y para animarnos, es algo que le permitió a él aprender. Santiago era incrédulo, no creía, no creía en el mensaje de nuestro Señor Jesús. Si recordamos, leemos cuando María y sus hermanos fueron por Cristo, porque habían pensado que estaba perdido en sí, había enloquecido, y no creían en el mensaje que nuestro Señor Jesús en ese momento estaba dando. Así que después de su conversión, él cambia totalmente. Vemos cómo es transformado por el Espíritu Santo y se vuelve uno de los pilares de la iglesia, como ya les había mencionado. Y también el hecho de que, pues como sabemos, los discípulos de nuestro Señor Jesús fueron perseguidos, fueron martirizados, y muchos murieron de una forma muy, muy terrible. Y aún así, todos ellos nunca, como decía Wendy en los devocionales de las emociones, nunca nunca perdieron la razón o estuvieron depresivos, sino por el contrario, ellos estaban gozosos, estaban alegres, estaban afligidos, pero eso no les quitaba el hecho de poder seguir queriendo participar del padecimiento de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a empezar, hermanas, vamos a leer Santiago 1, del 1 al 4, y dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sí, ciertamente Santiago sabía que era sufrir.
el pueblo en ese momento, los judíos, más bien todos los cristianos, los que estaban en ese momento, estaban dispersados por la persecución. Aquí, bueno, se cree probablemente que la persecución de Herodes Agripa I, y sabemos que esa persecución, ese hostigamiento que ellos hacían contra los cristianos era terrible. No podían ellos manifestar su fe sin que fueran torturados, perseguidos y los mataban, ¿no? No era, o sea, no se salvaban de eso. Entonces leemos que primeramente les hace el saludo a todos ellos, les hace él les reconoce que están dispersados, que están en muchas partes a causa de la persecución. Y también sigue con algo muy importante, el animarlos al sufrimiento que experimentaban. Como les dije, Santiago también lo experimentaba, y Santiago también vio cómo Jesús lo experimentó. Él vio, fue testigo de cómo crucificaron a nuestro Señor Jesús y cómo fue golpeado y todo lo que vivió, y también fue testigo de su resurrección. Entonces sabía que esta aflicción era pasajera, así que por eso esta carta era para animarlos, para decirles que esto iba a pasar y que estas aflicciones o esta situación que estaba viviendo iba a tener resultado la paciencia. Leemos de nuevo que dice: gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero, ¿qué es la paciencia? La paciencia tendría que tener su obra completa en cada creyente, y esa era la única manera de mantener su fe ante la adversidad que ellos enfrentaban. Entonces, dice la paciencia proviene del verbo pati, que significa sufrir. El poder de esto se define como el poder resistir las dificultades o el estrés. También la paciencia se ve reflejada cuando una persona soporta en silencio situaciones desagradables. Entonces vemos que la paciencia es resistir. Hoy la palabra paciencia no es como estás formada en algún lugar y empiezas a impacientarte, por eso se dice impacientar, y empiezas a enojarte. Y a eso le llaman, deberías de tener más paciencia. Pero no es esa paciencia de la que nuestro Señor nos dice que vamos a tener, sino la paciencia de soportar las dificultades, las pruebas. Esa es, imagínense cada una de ustedes, y yo también me imagino, que las dificultades las vivimos al día, porque nuestro Señor Jesús dijo: cada día traerá su propia dificultad, cada día. Unas serán más difíciles y otras serán más fáciles, pero eso no nos salva. Imagínense tener esa dificultad cada día, y cada día tener la resistencia para soportarlo, y que no seas movida para que todas, como decía Wendy, todas tus emociones sean turbadas y enloquezcas o te enojes o te deprimas, ¿no? Sino que siempre te mantengas firme, tranquila, sin perder la paciencia, soportando, resistiendo. O sea, imagínense. O sea, ese es un gran regalo. Y Santiago les dice, eso es lo que van a obtener. Si se alegran, o sea, alégrense cuando viene la prueba, porque el resultado es paciencia. Y la paciencia es resistencia, o sea, te haces fuerte espiritualmente. Y si lo analizas y si te pones a analizarlo, pues es un gran obsequio. Porque
A mí me gustaría que cuando vienen las dificultades no me turbe toda y no pierda la calma y no caiga en llanto. O sea, por supuesto que no, sino que cuando llegue la prueba, en vez de sentirme así, me sienta en mi corazón, gracias Señor, porque sé que esto me hará fuerte y saldré fuerte, y lo único que yo te pido es que mi fe esté ahí y que me fortalezcas, y que me va a fortalecer, porque para eso son las pruebas, y que lo único que pediría es que me goce. Y acuérdense que el gozo, como dijo también Wendy, como lo compartió Gris también, el gozo no es una situación de una risa falsa, ni un fingimiento de que todo está bien. Eso no es gozarse. O sea, el gozarse es saber plenamente que Dios está contigo. El gozarse es que no haya amargura en tu corazón. El gozarse es que no estés en la depresión. No significa que me esté riendo o que evada toda la realidad, no, sino que simplemente sepa en quién confío y en dónde está mi esperanza. Entonces, ahora entendemos que la paciencia es un gran regalo, hermanas. O sea, no la menospreciemos, porque mucha gente no quiere ser afligida, y en un tema que Gris nos compartió acerca de nuestro Señor Jesús, de ver cómo era Él, cómo sufrió y cómo se entregó por nosotros, y en cada descripción que ella le daba al pan de vida, no recuerdo aquí todos, pero en cada descripción que daba de nuestro Señor Jesús, la luz del mundo, todo eso, siempre hablaba del sufrimiento que él dio. Obviamente que cuando habló del Mesías, pues se enfocó más, pero ella siempre hablaba de ese sufrimiento, de esa entrega que él tuvo, que nuestro Señor Jesús tuvo. Y Wendy también hablaba de las aflicciones que teníamos que enfrentarlas, y que no teníamos que ver así como sorprendidas porque qué nos estaba pasando. Y la misma palabra de Dios dice que no nos sorprendamos. Pedro lo dice. Pero bueno, vamos a seguir. Las pruebas no son nuestro entrenamiento para hacernos más fuertes espiritualmente. Dios nos somete a pruebas con el propósito de hacernos más resistentes y constantes. Es antibíblico compartirle a otra persona que cuando tú entres a la presencia de Dios, cuando tú entregues tu vida a Él, se acabarán tus pruebas. O sea, eso no existe. Y eso tampoco significa que cuando no tengas a nuestro Señor Jesús, que no creas en Él, las pruebas no están. O sea, claro que sí, las dificultades están. Siempre van a estar, creas o no creas. Por eso es importante creer, porque cuando tú crees tienes en dónde poner tu esperanza. Sabes que todo esto te va a sacar la paciencia, que es una gran, gran bendición, porque saldrás fuerte y fortalecida. Así que imagínense las personas que no creen, ¿en dónde está su esperanza? En la nada, y pobres, ¿no? Pobres porque como está en la nada o en cosas vacías, pues vuelven derrotadas y peor, y entonces cae la depresión, y por eso mucha gente se suicida. No soporta eso, no soporta vivir los conflictos, ni sabe cómo enfrentarlos. Entonces, bueno, hermanitas, vamos a leer 1 de Pedro 4, 12, 13. Ese sí quiero leérselas. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. ¿Vieron? Pedro nos dice, o sea, no te sorprendas. Y muchos, así como yo he escuchado muchos, y yo también en algún momento llegué a decirlo,
ay, es que no sé por qué me está pasando esto, o sea, como sorprendida. Y bueno, no sabes porque no estás en comunión con Dios. Si no estás en comunión con Dios, obviamente esto te sorprende. Cuando estás en comunión con Dios, bueno, sabes que las pruebas son para que tu paciencia crezca, para que seas fortalecida, para que seas constante. Por eso Pedro dice, no te sorprendas, así como que, ¿qué me está pasando? Somos participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces es bien importante eso, que lo tengamos bien claro, y vamos a leer también Primera de Pedro 1, del 6 al 7, dice, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, de nuevo vemos cómo nuestro Señor, nuestro Padre, a través de Pedro nos dice, vamos a ser afligidos y vamos a ser afligidas de diversas pruebas, pero esto es para someter a prueba vuestra fe. O sea, necesitamos ser probadas, no solamente para que seamos fortalecidas, no solamente es para que nuestra paciencia esté ahí y crezca, no solamente para eso, sino para que también nuestra fe sea probada. ¿Decimos que creemos en Dios? Bueno, pues nuestra fe tiene que ser probada. No puedes decir que tú entregas toda tu vida a Dios y de repente pasas un conflicto y te olvidas de Él. Tu fe fue probada, pero tú te alejaste de Él. Entonces Dios dice aquí, tu fe tiene que ser probada. Si realmente das testimonio de lo que has creído, pues Él va a probar para ver si en verdad lo has hecho. Y aún en su gran misericordia, Dios nos permite ver en qué estamos fallando. Y por último vamos a ver Romanos 5:3 y vemos que, aquí Pedro fue el que habló, y ahora vamos a ver cómo Pablo es el que nos dice. En Romanos 5:3 les leo, dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esto, paciencia, la tribulación. Pablo nos vuelve a decir lo mismo que Santiago nos dijo. La tribulación va a producir paciencia. Ya sabemos que la paciencia es un gran regalo. No lo olviden, hermanas, es un gran regalo y quiero que lo recuerden mucho. La paciencia es un gran regalo, porque imagínate que pasen y pasen las pruebas y las dificultades y las tribulaciones, y tú te mantengas calmado, sin perder el ánimo, no deprimido, sino gozosa, tu mente y tu corazón están enfocados y confiados en Dios, tu fe no falla. Qué increíble, ¿no? Es un gran regalo. A veces no vemos esos regalos, queremos solamente las bendiciones físicas, tangibles, pero la paciencia es un gran regalo. Entonces el tema de hoy, en el cual yo quiero especificarme, y el que quiero que quede en sus corazones, es: alégrate cuando venga la prueba. Y el resultado es un gran regalo, la paciencia. No menospreciemos ese regalo, hermanas. No desechemos cuando venga la prueba y digamos, no quiero. No, hermanas, al contrario. Recibamos esa, como cada uno de sus discípulos de nuestro Señor Jesús la recibió, y como nuestro Señor Jesucristo la recibió, cuando Él sabía que tenía que entregarse y Él no había ofendido y Él no había pecado. Y aún así Él se mantuvo gozoso, obediente ante nuestro Padre.
y obediente en amor ante nosotros, que no lo merecíamos. ¿Podremos estar alegres ante las pruebas? Sí. Y es la única forma de obtener paciencia. Así que si tú quieres paciencia, quieres ser fuerte espiritualmente, entonces acepta la prueba. Alégrate de la prueba, si quieres ser fuerte espiritualmente. Pero si quieres andar llorando y lamentándote y en depresión y dejas de congregarte y dejas de hacer muchas cosas porque simplemente no soportas las pruebas, jamás vas a ser fortalecida. Recuerda, la única forma de obtener paciencia, o sea, la única forma de ser fuerte espiritualmente es aceptando la prueba. ¿Cómo lo vamos a aplicar esto? Las dificultades están al orden del día. Y la mejor forma de aplicar esta enseñanza de la palabra de Dios es saber que el resultado que voy a tener es un gran resultado. Es un enorme regalo. La paciencia. Así que cada vez que venga la prueba, recuerden que es como entrar a un gimnasio espiritual, de donde saldrán más fuertes, saldremos más fuertes de ahí. Cambia tu forma de pensar. En ese momento, cuando viene la prueba, no vienes a lamentarte ante Dios o a rogarle que se quite rápido, sino más bien te vas ante Él y le dices: Señor, sé que saldré más fuerte por tu misericordia y por tu gracia. Eso es lo que hoy puedo compartirles, y que Dios nos ayude a poder tener entendimiento para poder aceptar las pruebas que nos manda, y también ser gozosas, estar alegres, en verdad tener un gozo como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Gracias, hermanitas, y que Dios las bendiga a todas ustedes.